Gracias, Juana Ramírez, por haber coordinado este panel extraordinario de economía creativa, una de las asignaturas del universo digital en un mundo hiperconvergente. Continuamos en el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital, el más importante espacio para dialogar en el mundo público-privado, las políticas públicas y la regulación en América Latina. Vamos a entrar a la parte final, no solamente del Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, sino vamos a entrar a la etapa final de un debate y de un diálogo que ha sido apasionante en estas 2 semanas. Es el último panel de CEOs y altas autoridades, perspectivas a futuro para el desarrollo del ecosistema digital. Por supuesto, lo modera Mariliana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones y una de las inspiradoras más relevantes, probablemente la inspiración más relevante para que este Congreso se desarrolle. Natalia Almeida de Sousa Lobo, directora de Política Sectorial del Ministerio de Comunicaciones de Brasil. Francisco Moreno, subsecretario de Telecomunicaciones de Chile y además Chile, el país que comenzó esta transformación 5G en América Latina. Adolfo Cuevas Teja, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero además una de las instituciones auspiciadoras y convocantes de este Congreso. Alfonso Gómez Palacio, presidente ejecutivo de Hispam Telefónica y gran amigo a lo largo de estos 9 años del Congreso, del antiguo Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, hoy Congreso Latinoamericano de Transformación Digital. Esteban Iriarte, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones para América Latina de Millicom. Gracias, Esteban. Mariliana, querida, la pantalla y el escenario son tuyos. Gracias, Jorge. Muy bienvenidos todos a este panel del cierre. Durante el desarrollo del CLTD, como fue nuestro objetivo a la hora de presentarlos, hemos conversado, escuchado y discutido sobre transformación digital en nuestra región. Este panel de cierre tiene el reto de focalizar los temas claves y las discusiones centrales sobre la regulación, la política pública y la visión empresarial para que esta transformación sea efectiva, sostenible y sobre todo inclusiva en América Latina. Muchísimas gracias a los panelistas que ya presentó Jorge Fernando Negrete y que en realidad por sus posiciones necesitan poca introducción. Así que vamos al panel. Iniciar con el desafío de transitar hacia una economía digitalizada en Latinoamérica, y para esto quisiéramos conocer, Esteban, ¿cuáles son las perspectivas de Millicom para la región en cuanto al entorno económico digital? Muy bienvenido. Muchísimas gracias, María Elena. Bueno, antes que nada, permítame saludarte, saludar al panel, agradecerle profundamente a los organizadores del Congreso por llevarlo adelante, mantenerlo, es realmente muy importante para todos nosotros. Como ustedes saben, en Millicom, digo, nos distingue nuestro propósito. Nosotros tenemos un propósito de construir las autopistas digitales que mejoran la vida de las personas y desarrollan las comunidades. Ese propósito está presente en absolutamente todo lo que hacemos, y particularmente estuvo muy presente durante los últimos 18 meses. Y creo que sobre esto vamos a hablar mucho hoy todos los panelistas, el rol de nuestra industria en los últimos 18 meses. Ahora, ponemos esto en un marco de gobierno de ESG, donde entendemos que es el propulsor de nuestro propósito comercial, que es el motivo y es el marco por el cual nos hemos podido mover y que hemos gestionado y que llevamos una visión no solo de qué es lo que tenemos que hacer en el mediano y en el corto plazo, sino una visión muy importante de futuro para las próximas generaciones. Tenemos el compromiso de impulsar la conectividad en nuestros mercados, mientras generamos empleo y acceso a la economía digital. Pero al mismo tiempo tenemos un compromiso con la inversión. Esa inversión que necesita para nuestra industria, para modernizar las redes, la infraestructura, sea la red fija, la red móvil, que sea el centro de alguna manera de todos nuestros planes. De los planes de la compañía, pero también de los planes como sociedad. Nuestras redes son, y esas autopistas digitales a las cuales me refería, parte del propósito de Millicom, son el motivo por el cual le podemos brindar a nuestros clientes, y cuando hablo de clientes lo digo de una manera ampliada, no solo las personas, sino las compañías, las grandes compañías, las pequeñas compañías y cada uno de los sectores de la sociedad,
un espacio para que puedan desarrollar sus negocios. El Fondo Monetario Internacional hacía un cálculo hace un par de semanas de que recalculaba, de hecho, que el GDP o el Producto Bruto Interno proyectado de los países para la región estaría alrededor del 6.3% para el año siguiente. Ahora, entendemos que esa reactivación económica que va a permitir que haya inversiones tiene una serie de desafíos. La disponibilidad de vacunas no es consistente en todos los países. La inversión extranjera directa está en retraso, y hay que reconocerlo. Ha habido una erosión temporal de sectores importantes como turismo, comercio y transporte. Además, ya empieza una intensa temporada electoral que podría reconfigurar las prioridades políticas de varios de nuestros países. En América Latina, yo particularmente siento que estamos en un momento decisivo, un momento de inflexión para avanzar. Y como todo momento decisivo y todo momento de inflexión, es también un momento de oportunidad. Tenemos el potencial como región de sobrepasar este periodo de estancamiento y establecer un camino correcto para el crecimiento. Para eso necesitamos fuertes políticas públicas, para la digitalización, en el marco del cual el sector privado se posicione como un apoyo y un socio en la recuperación de la región. Según la UIT, en Latinoamérica el 66.7% de los habitantes tienen una conexión a Internet. Pero a mí me gustaría focalizarme en quienes no la tienen, que viven en áreas rurales, que están en zonas remotas, que tienen difícil acceso a la infraestructura, ¿sí? Que muchos de ellos son mujeres y niños, que no solo no pueden acceder, sino que no ven el valor para el acceder. Ahí es donde tenemos un desafío que tenemos que cubrir, como también las pymes. Las pymes han sido, en estos últimos 18 meses, las pequeñas y medianas empresas, los más afectados. Desde Tigo Business, por ejemplo, hemos hecho una tarea que considero titánica en acercar no solo las cosas más simples, como puede ser la conectividad, sino también servicios cloud, data center, redes de alta velocidad para poder desarrollar. Como decía anteriormente, creo que el desafío va a estar en poder tomar la oportunidad, ¿sí?, que se presenta en este momento de inflexión para la región. Muchísimas gracias, Esteban. Nos quedamos con el concepto de oportunidad que definitivamente debemos aprovechar. Pasamos a Natalia. Quisiéramos conocer qué acciones está desarrollando el gobierno brasileño para avanzar más rápidamente en la conectividad y digitalización de Brasil. Gracias, Natalia, por estar acá. En primer lugar, quiero agradecer a todos la invitación que presentaron al Ministerio Brasileño de Telecomunicaciones para participar en este debate con personalidades de alto nivel. Brasil está determinado a realizar la subasta de radiofrecuencia necesaria para el inicio de operación con tecnología 5G en el país. Es la mayor subasta en nuestra historia. Quiero destacar que adoptamos una dinámica no de recaudación. Una vez que los recursos reunidos para la adquisición de las bandas se invertirán en infraestructura de telecomunicación y para mejorar la conectividad en áreas marginadas. Son más de 9.000 millones de dólares en inversiones para compromisos que van desde la expansión de red de fibra óptica, incluyendo cables subpluviales o fluviales en la región de la Amazonia, hasta telefonía móvil 4 y 5G en lugares, en localidades rurales, y 30 millones de vías en donde no hay banda ancha móvil. Y quiero compartir con alegría que parte de esos recursos serán utilizados en proyectos de conectividad para escuelas públicas de educación primaria con la calidad y velocidad necesaria para el uso pedagógico de las TICs en las actividades pedagógicas. Ayer hubo la primera reunión pública para propuestas en cuanto a las bandas. Tuvimos la noticia afortunada de que 15 empresas presentaron sus propuestas para uno o más lotes, fruto del modelado que favorece la competitividad para empresas también de menor tamaño de forma regional. Este factor permite una consagración muy fuerte de un ambiente competitivo favorable a la innovación y al consumidor. Nuestro siguiente paso ocurrirá el próximo día 4 de noviembre, cuando tendremos una sesión pública para
abrir las propuestas presentadas ayer. Además de nuestro proyecto principal, Brasil avanza fuertemente en otras políticas públicas. Tenemos el programa Wi-Fi Brasil, que utilizando la capacidad de satélites geoestacionarios de defensas y comunicaciones estratégicas prevé la conexión a Internet para 15,000 puntos que pueden ser escuelas, unidades de salud, de seguridad pública y también asentamientos quilombolas o aldeas indígenas. También tenemos Wi-Fi en los parques y tenemos que ampliar esta atención a escuelas también que aún están desprovistas de conexión a Internet. Y otro punto también muy relevante es que editamos las normas para motivar metas y compromisos en infraestructura de telecomunicaciones en la celebración de actos regulatorios. Es decir, que otorgamos la celebración de términos de ajuste de conducta u otros elementos similares y se puede transformar esto en inversiones en infraestructura. De esta forma, en lugar de recaudar montos para el presupuesto público, las empresas van a invertir en la expansión de cobertura y en ampliar la conectividad a los lugares que no están bien servidos, lo cual permitirá la inauguración de mercados y atender a consumidores, escuelas y otros servicios públicos. Quiero también destacar que estamos trabajando en el Fondo de Servicios de Telecomunicaciones, un fondo sectorial que había sido diseñado para la expansión del teléfono fijo y que ahora fue modernizado para utilizarse en programas y proyectos para la expansión de la conectividad y la inclusión digital, más de acuerdo con los deseos de la sociedad brasileña. Estos elementos incluyen medidas concretas en la ampliación de la estructura de telecomunicaciones, lo que contribuye grandemente a superar la barrera digital en un país de dimensiones continentales. Es una estrategia para suplir las lagunas en el mercado y de acceso, garantizando la posibilidad de que todos tengan acceso a telecomunicaciones. Esta comunicación o esta falta de comunicación separa la posibilidad de alfabetización digital también. Y con diversos ministerios, nuestra estrategia de conectividad con las escuelas que trabajan mucho con el eje humano, introduciendo a los niños al uso de la Internet en la educación, presentando las facilidades existentes, reducirá este problema por crear agentes multiplicadores que puedan divulgar los beneficios existentes. Estas son las principales estrategias para ampliación de conectividad actualmente en Brasil y seguimos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Nos quedamos con el concepto de inversión, que efectivamente es indispensable para el desarrollo de conectividad y sobre todo para continuar con el tránsito hacia la economía digitalizada. Y en este sentido, me permito saludar al subsecretario Moreno y quisiera preguntarle qué importancia tendrán las tecnologías relacionadas a la conectividad de cara a la realidad que se plantea en la pospandemia. Muchas gracias, Mariliana, en primer lugar por la invitación. Un verdadero honor poder participar de este 8º Congreso Latinoamericano de Transformación Digital. Y la verdad es que es un congreso bastante especial. Hoy día, cualquier política pública que diga relación con conectividad tiene que tomar en consideración el hecho de que ya llevamos 18 o 20 meses de pandemia. En función de las políticas públicas que hemos aplicado en nuestro país, tenemos el privilegio de tener al 89% de nuestra población con su esquema de vacunación completo, es decir, con las 2 dosis. El gobierno adicionalmente ha dispuesto una tercera vacuna que hoy día está en proceso en nuestro país. Y si hay algo, Mariliana, que fue patente durante los tiempos de pandemia más duros, especialmente durante el primer trimestre del año 2020, dice relación con la necesidad de mejorar nuestra conectividad. Y es por eso que como Subsecretaría de Telecomunicaciones, la entidad regulatoria del ecosistema de las telecomunicaciones en nuestro país, tenemos un compromiso con la ciudadanía, en el sentido de poder desplegar la mayor cantidad de tecnologías posibles para generar conectividad. Sabemos que la transformación digital no es posible en ningún país del mundo si es que no viene precedida de la necesaria conectividad. Y en ese sentido, en función de nuestra realidad geográfica, tenemos desafíos que quizás otros países no tienen. Tenemos zonas rurales, zonas extremas de nuestro país, donde los distintos planes que hemos llevado a cabo durante estos últimos 3 años y medio
no van a ser posibles de alcanzar. Por lo tanto, como ente regulador, hemos tenido que ver otras alternativas. Y acá quiero destacar, básicamente, ya se mencionó hace un rato atrás, lo que va a significar desde el punto de vista de mayor conectividad el despliegue de 5G. 5G es la quinta generación de tecnología en telefonía y servicios móviles. Y como país, efectivamente, vamos a la delantera en el concierto latinoamericano respecto a este despliegue después de una licitación de espectro para efecto de que las compañías telefónicas de nuestro país pudieran desplegar esta tecnología. Luego de los procesos legales que ya están concluidos, actualmente las compañías adjudicatarias están desplegando esta red y que tiene una consideración muy particular y que también se conecta directamente con la realidad que vivimos durante la pandemia. Debe llegar al 90% del territorio poblacional de nuestro país. Algo que las tecnologías 3 y 4G no tuvieron en su momento. Dentro del diseño que se realizó del proceso de licitación, no solamente tuvimos la posibilidad de recaudar 453 millones de dólares, sino que también se establecieron ciertos desafíos que, mirados en retrospectiva en función de lo que hemos vivido durante la pandemia, son absolutamente necesarios. Estamos hablando de que 366 localidades de nuestro país, en 254 comunas de un total de 345, van a tener por primera vez conectividad a través de 4G avanzado. Estamos hablando de que vamos a unificar nuestra red de hospitales públicos, 199 a lo largo de nuestro país, para que todos ellos cuenten con la tecnología necesaria para hacer los despliegues posteriores en relación a la telemedicina y a la cirugía robótica. Al mismo tiempo, y considerando los desafíos de conectividad que tenemos en nuestro país y cómo vamos adecuando las tecnologías, es que en ese sentido, la incorporación de Internet satelital de baja órbita en nuestro país, hace algunos meses, principalmente a través de la empresa Starlink, ha sido sin lugar a duda un elemento que nos llena de orgullo. Va a posibilitar en la práctica que lugares especialmente alejados, donde no vamos a poder llegar a través del despliegue que estamos haciendo de fibra óptica por más de 10.000 kilómetros a lo largo de nuestro país, sí tengan conectividad. Hace algunas semanas atrás tuve la oportunidad, junto con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, de inaugurar en una escuela rural, donde es una escuela unidocente, donde hay un profesor y 7 alumnos, el servicio de este Internet de baja órbita, que se compone de satélites, de constelaciones de satélites que están más de 60 veces más cerca que los satélites convencionales. Y no solamente desde el punto de vista de la calidad, ¿no es cierto?, de la velocidad de bajada, era realmente notable, sino que también en la práctica significó, y era cosa de verlo, un impacto directo en el proceso educativo y pedagógico de esos 7 estudiantes. Vamos a seguir también con otras alternativas tecnológicas, como por ejemplo poder dotar de Internet a través de TV White Spaces a localidades que efectivamente va a ser complejo que tengan Internet satelital de baja órbita o que también van a tener inconvenientes con fibra óptica. Estamos realizando proyectos piloto, uno particularmente en una comunidad indígena, José Painecura, de la región de la Araucanía en Chile, que posibilitó que en el espectro radioeléctrico televisivo, que no estaba siendo utilizado, pudiera servir de un canal de transmisión de Internet. Y conversando con la comunidad, tuvimos la posibilidad de hacer una reunión de Zoom, estaban realmente impactados, no solamente con la calidad, sino que también nos contaban lo importante que es para ellos contar con esta herramienta. Vimos que durante la pandemia necesitábamos tener Internet para que los estudiantes pudieran continuar su proceso educativo en sus hogares. Necesitábamos que las micro, pequeñas y medianas empresas tuvieran conectividad, no importa dónde se encontraran. Y es por eso que estamos fuertemente trabajando en un proceso de despliegue muy relevante. Nosotros consideramos que va a haber una explosión de conectividad en nuestro país una vez que la fibra óptica nacional ya esté lista, una vez que seamos capaces de llegar con puntos de interconexión en el proyecto de última milla a más de 1.273 localidades de nuestro país. Y por último, y me gustaría mencionarlo, hemos actualizado la tecnología de Internet de modo tal de que 1.083
establecimientos educacionales en nuestro país cuenten con Internet de alta velocidad a partir de marzo del próximo año. Esto es un esfuerzo gigantesco. Y acá también justamente quiero reconocer y relevar la importancia que tengamos foros y encuentros públicos privados, reconociendo el tremendo esfuerzo que han hecho las compañías desde el punto de vista de los desafíos que han tenido en relación a la conectividad. Por lo tanto, y contestando finalmente tu pregunta, Mariliana, la tecnología es fundamental para generar mayor conectividad y desde Chile estamos comprometidos con el despliegue de todas y cada una de ellas para así, de alguna vez por todas, terminar con la brecha digital que tienen nuestros países. Muchas gracias, subsecretario. Me quedo con la palabra desafío, que es un desafío efectivamente público-privado, llegar a esos niveles de conectividad que usted señala. Continuamos con nuestro panel y doy la más cordial bienvenida a don Alfonso Gómez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y quisiera preguntarle desde Telefónica, ¿cómo observa que deba plantearse la política pública para que la región se apalanque en los beneficios de la digitalización? Mariliana, pues un gusto también participar con ustedes. Un saludo para ti, para Jorge, para todos mis compañeros de panel. La verdad es que es bueno intervenir después de las intervenciones anteriores porque me permite tomar elementos de lo que han planteado varios de ellos. Tanto Esteban como Francisco mencionaban esfuerzos público-privado y yo creo que el primer mensaje que hay que transmitir es que si la pandemia nos ha mostrado algo, es que vale la pena hacer esfuerzos público-privado que mencionaba ahora Francisco. Vale muchísimo la pena y si algo nos debe generar orgullo es lo que nuestro sector, y digo nuestro sector enfatizando eso porque es de los operadores, es de las autoridades regulatorias, es de los foros como este en el que estamos el día de hoy, que hemos construido un sector que pudo resistir lo que ocurrió en la pandemia. Yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos como sector y entender qué cosas nos han salido bien y qué retos tenemos hacia futuro. Concretamente en lo que tú planteas en política de digitalización, creo que primero hay que fortalecer esas alianzas público-privadas. Es muy importante que se promuevan agendas digitales que generen inclusión digital, que fomenten las inversiones y que tengan una mirada a largo plazo. Es esencial que haya una comprensión plena de la economía digital, de extremo a extremo. Y por supuesto, como mencionaba Francisco, la conectividad es un factor clave para que ocurra esta transformación digital. Sin conectividad no va a ocurrir este milagro de la transformación digital. Y esto tiene que ser, de nuevo, un esfuerzo público-privado que mire a largo plazo, no es una gestión de corto plazo. En general hemos tenido políticas de gobierno, pero necesitamos migrar a políticas de Estado que brinden predictibilidad en las medidas tributarias, de inversión, regulatorias, que nos permitan formular inversiones que tienen retornos de largo plazo. Y yo creo que esta es una primera característica que tenemos que reconocer en este sector, y es que nuestras inversiones requieren predecibilidad, requieren medidas estables de mediano, corto y largo plazo. Y esto obviamente genera unos beneficios enormes. Lo que no ocurre cuando se cambian las medidas es que hay incertidumbre y probablemente esto castiga los ritmos de inversión que estamos buscando todos los países. Esta es una región que requiere implantar esa agenda digital porque si bien lo que hacemos es muy relevante para la vida diaria, tiene que ser pertinente, tiene que cambiar la vida de las personas. Y no me quiero extender mucho más, pero lo que contestaría a tu pregunta es, necesitamos alianza público-privada, entendernos como un sector que tiene que caminar conjuntamente y que entre los operadores también tenemos que construir una política conjunta que nos permitan ejecutar unas inversiones que por supuesto tienen retornos de largo plazo. Muchísimas gracias. Efectivamente, nos quedamos con la necesidad de las alianzas público-privadas y, por supuesto, las políticas de Estado, una visión 360 de que las redes de telecomunicaciones son la base de la transformación digital. Seguimos con el comisionado presidente, a quien le doy también la más cordial bienvenida, y me permito preguntarle cómo puede contribuir la regulación al desarrollo del ecosistema digital. Muchísimas gracias, Mariliana. Primero decirte que es un placer estar con ustedes y estar específicamente con los panelistas tan distinguidos hoy. Pues decirte que en el tema de la regulación y cómo contribuye al desarrollo del ecosistema
Pienso que lo más relevante es considerar que requerimos ir avanzando hacia un esquema de armonización a niveles más amplios. Precisamente por lo que se acaba de mencionar, la necesidad de brindar certeza al sector privado, requerimos armonizar la regulación para que sea consistente al interior de los países, pero también entre países. Creo que debemos superar la visión nacionalista, no en un sentido equivocado, sino precisamente en ver el potencial de nuestra región para atraer inversión. Me parece que de esa manera podemos impulsar decididamente políticas de competencia y mejores prácticas internacionales. En ese orden de ideas, creo que tenemos retos inmediatos. Por ejemplo, la armonización en el uso del espectro en la región será clave para que podamos aspirar como Latinoamérica a un mejor estadio de desarrollo. Y esto es sumamente importante por la coexistencia de sistemas fijos e inalámbricos en la provisión de servicios. Pero en el tema concretamente de espectro, me parece que la regulación debe avanzar en lograr sinergias entre los distintos órdenes de nuestros gobiernos para lograr que el tema del espectro y su costo no se vuelva un lastre para la región. Y en este punto es relevante reflexionar que nuestros países, la región latinoamericana, tiene necesidades de desarrollo apremiantes y eso presiona a las haciendas públicas en la búsqueda de obtención de recursos. Pero creo que nada sería más equivocado, y acá se nos acaba de hablar de algunos ejemplos, que enfocarnos en un tema recaudatorio. Me parece muy acertada la política que ha expuesto Francisco, que ha expuesto Natalia, en el sentido de buscar lograr una cobertura decidida y amplia en las redes de nueva generación, particularmente en el 5G, para posicionar a nuestros países como promotores de inversión, atraerla, hacerla sólida en nuestros ámbitos, en todos los ámbitos, y lo que 5G implicará, que ya no es propiamente y exclusivamente el sector de telecomunicación tradicional, y de esa manera potenciar la capacidad de nuestros países para su desarrollo futuro. Creo que en ese sentido el tema del espectro es ampliamente relevante porque en lugar de enfocarnos en la obtención de recursos inmediatos para el gasto público en el próximo ejercicio, debemos enfocarnos en crear condiciones de generación de riqueza de largo plazo. Y esa señal sería muy poderosa hacia el sector privado, hacia los operadores, para atraer la inversión y lograr no solamente la inversión para el despliegue, sino la inversión para el desarrollo de aplicaciones a través de las redes desplegadas. Me parece que debemos seguir buscando y enfatizando los temas de colaboración entre distintas autoridades a nivel local y también en la región latinoamericana para hacer de todos nuestros países, de cada uno de nuestros países y de todos ellos en conjunto, una zona atractiva a la inversión, que dé certeza, que marque un rumbo decidido y que con ello propiciemos las condiciones de desarrollo futuro. El dinamismo de nuestro entorno digital implica que estemos atentos de manera permanente al rol de la regulación. ¿Tenemos respuestas? Sí, tenemos respuestas para el presente, debemos estar preparados para las respuestas que el futuro requiere. No conformarnos con ningún estadio, por más satisfactorio que nos parezca. El reto de las telecom, el reto de la regulación, es entender que estamos ante un fenómeno de cambio constante, que no hay una meta definida, sino un proceso y que debemos aprender siempre y mantener la capacidad de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, comisionado, presidente. De verdad, la certeza jurídica ha cortado transversalmente este Congreso y efectivamente uno de los elementos fundamentales para dar garantía de todas esas inversiones necesarias para nuestro tránsito hacia la economía digitalizada, como decíamos al inicio. Vamos a un tema más específico, aunque ya ha sido mencionado y ha sido mencionado muy claramente por el comisionado presidente. En varias de las sesiones del Congreso quedó clarísimo que uno de los insumos fundamentales para el desarrollo actual y futuro del ecosistema digital, sin lugar a dudas, es el espectro radioeléctrico. Al respecto, quisiéramos conocer, Alfonso, conforme a la situación de la industria y la coyuntura de los mercados en América Latina, ¿cómo creen desde Telefónica que debe evolucionar la política de espectro?
Muchas gracias de nuevo por la pregunta. Y efectivamente, el comisionado presidente, don Adolfo Cuevas, lo mencionaba. Yo creo que me quiero basar a partir de lo que él mencionaba. Hay evidencia muy contundente de que el valor del espectro está en el bienestar que genera en la comunidad, mucho más allá del propósito recaudatorio que puede tener para algunos mercados, para algunos gobiernos. Es muy evidente que este es un sector que debe maximizar el bienestar social en las asignaciones de espectro. Y esto, desde luego, va a marcar una dinámica distinta en cuanto a los precios del espectro. Yo creo que la región tiene una asignatura pendiente en entender que ese espectro realmente tiene que aumentar el bienestar de nuestras comunidades y no solamente atender, insisto, y a riesgo de ser un poco repetitivo, la intención o la necesidad recaudatoria de corto plazo. Tenemos un reto como América Latina de modernizar nuestra política de espectro. Tenemos también el reto de entender que muchas veces las decisiones que tomamos hoy duran muchísimos años en un sector que cambia todos los días, un sector que si miramos en 10 años no podríamos reconocer quiénes eran los actores en un momento versus quiénes son hoy en día, quiénes existían hace 10 años, quiénes existen hoy. Luego es muy importante ese dinamismo que también planteaba el doctor Adolfo Cuevas en cuanto al dinamismo que tiene el sector. El espectro es un insumo fundamental para las telecomunicaciones móviles y por lo tanto es clave contar no solo con una cantidad de espectro asignado suficiente, sino además ampliar la cobertura de los servicios, especialmente cuando buscamos reducir la brecha digital. También es claro que el rendimiento económico del espectro es cada vez menor, pues los operadores cada vez necesitamos una mayor cantidad de espectro para satisfacer la demanda de los usuarios. Cuando estamos hablando de las nuevas tecnologías, de las nuevas redes, la capacidad de la red móvil se multiplicará de 10 a 100 veces entre el 2020 y el 2030, en un entorno altamente competido donde los ingresos, ustedes lo pueden verificar, decrecen o si lo hacemos muy bien, si todo sale muy bien, si acaso se mantienen. Entonces, es muy importante que entendamos que el precio del espectro va a condicionar la capacidad de inversión de las compañías y por ende la disponibilidad que van a tener todos los ciudadanos de América Latina de estos nuevos servicios. Es muy importante que esto sea tenido en cuenta. Vemos casos que nos alivian mucho. Previo al panel teníamos la oportunidad de conversar con mis panelistas, con mis compañeros de panel y la verdad empezamos a encontrar que el lenguaje es común, empezamos a encontrar que hay un diálogo común, pero necesitamos que eso se vuelque en las políticas de espectro en toda América Latina. Por eso la invitación que hago con toda transparencia es a reflexionar sobre cuál es el mayor valor que le trae el espectro a nuestro sector, cuál es el aporte que el espectro puede hacer a esta transformación digital, cuál es el aporte que el espectro puede hacer al cierre de la brecha digital. Y con seguridad podemos acordar modelos que permitan que el ecosistema siga creciendo, que el ecosistema siga permitiendo que en momentos como los que hemos vivido en la pandemia podamos responder. Gracias. Efectivamente, como bien señala el señor Gómez, el espectro es condicionante para la transformación digital y allí ese condicionante no solo a nivel de las próximas licitaciones, sino también de las renovaciones que están en este momento en proceso en América Latina. Y bueno, nos vamos a Brasil para preguntarle a Natalia precisamente sobre esta licitación que ya inició que nos profundice sobre las oportunidades que se visualizan en el 5G para impulsar el desarrollo económico de Brasil y cómo visualizan el avance de esta tecnología en el país a partir de este momento. Gracias por la pregunta, Mariliana. En Brasil, como mencioné antes, el estándar, el sistema de nuestra subasta, de la licitación es no recaudatorio, que va alineado con lo que el señor Alfonso mencionó, que va justamente con el objetivo de maximizar el potencial que tiene para la población, para poder alcanzar a la población que estaba desprovista de servicios de conexión a Internet por medio de los valores que se asocian con las radiofrecuencias.
Entonces, esta inversión está siendo financiada de cierta forma por el mismo Estado al reducir los valores con estos compromisos de cobertura. Y damos servicio a algunas localidades, más de 8.600 localidades con poblaciones que están muy alejadas de las grandes ciudades, y la idea es justamente reducir esta brecha digital en estas poblaciones y al mismo tiempo poder promover y fomentar el desarrollo económico a través de 5G, que comienza en las grandes áreas urbanas, pero con el compromiso de atender y servir a todos los municipios brasileños. Entonces, 5G, debido a sus propias características que promueven el desarrollo económico, cambian la manera de trabajar con el consumidor, con el cliente. El servicio se vuelve más B2B que B2C al proveer los servicios de conexión, y muchos servicios pudieran desarrollarse en otras aplicaciones que actualmente desconocemos. Los ingenieros presentes pudieran describir con más precisión los diversos impactos tecnológicos que 5G puede traer debido a sus características de baja latencia, alta velocidad y alta densidad de conexión. Con toda seguridad escucharemos mucho sobre fault computer, network slicing, eficiencia energética y muchas otras características y tecnologías que se pueden aplicar en relación a 5G, conectando este avance tecnológico con un impacto sin precedentes para las conexiones críticas y las telecomunicaciones. No es exagerado, me parece, afirmar que hay conectividad para todos y en todos lugares. Es una frase muy relevante en Brasil, que es un país con números gigantes. Nuestro territorio tiene aproximadamente la mitad de Sudamérica. El sector agropecuario en Brasil llega a una participación de 30% del PIB brasileño. Con áreas limitadas agrícolas, vemos que va a haber un aumento de productividad con la adopción de nuevas tecnologías, pero también un aumento en la calidad de vida en aquellos que residen y trabajan en el campo. El monitoreo remoto del suelo, de los hatos, en cuanto a los fertilizantes y las mediciones de maquinaria agrícola, silos y diversas infraestructuras, con aumento de producción a través de vehículos autónomos, etcétera. Las aplicaciones son muchas y permiten una mayor automatización y producción de negocios en el campo. No me queda duda que la inteligencia artificial e Internet de las cosas son expresiones que entrarán cada vez más en los discursos y en la práctica del agronegocio. Pero también quiero enfocarme en la calidad de vida de los brasileños que viven y trabajan en el campo. La telemedicina o el acceso a cursos e informaciones, servicios bancarios, cultura y muchas otras comunidades hoy disponibles en los grandes centros urbanos estarán apenas a solo algunos clics de distancia, con acceso a información y cultura. Y también permitiremos una transformación digital profunda en el interior del país en un horizonte muy cercano. La pandemia, justamente estos últimos 18 a 20 meses que vivimos, intensificó y aceleró la transformación y la necesidad de que la población pueda tener acceso a Internet. Una revolución semejante ocurrirá también en el sector industrial, con la industria 4.0, que nos traerá procesos industriales automatizados. Cubrir esta demanda es un desafío enorme que está adoptando el gobierno brasileño. También vemos ventajas en muchos otros sectores. Vemos una expansión relevante de smart grids y monitoreo remoto en el sector eléctrico, cuando los consumidores se vuelven prosumers porque producen y consumen energía. Y hoy también supe del proyecto de alianzas público-privadas en un municipio en el nordeste de Brasil para la instalación de relojes electrónicos digitales con cámaras de monitoreo, puntos, Wi-Fi, monitoreo de la calidad del aire, reconocimiento facial, medición de incidencia de los rayos ultravioleta y poder proporcionar información de utilidad pública. Se trata de una expansión de modelos ya adoptados en otras ciudades con más conectividad e interacción. Este es el espíritu de las Smart Cities que se permiten con 5G. Este tipo de medidas se pueden permitir en el futuro, incluso con
la implementación de infraestructuras D2X con un grado de uso de vehículos autónomos con relevancia y eficiencia. También en el sector privado vemos un impacto de 5G en el PIB de Brasil en los futuros 15 años, acerca de 1.000 billones de dólares. Con esto avanzamos en la previsión de 5G y anticipamos en nuestra subasta que podemos llegar con esta tecnología a las primeras ciudades del país en julio de 2022. Y habrá 5G en las principales capitales de Brasil y en nuestro Distrito Federal. En 2029 llegaremos a todas las ciudades sede de los municipios y lograremos abrirlo a más de 30% de la población brasileña con acceso a 5G. Así que también anticipamos que 5G debe y puede ser transformador, y estoy de acuerdo con las palabras del señor Adolfo Cuevas en cuanto a que realmente debemos buscar esta sinergia entre las aplicaciones de 5G en América Latina para poder ganar todos como continente con esta productividad relacionada con 5G. Gracias, Natalia, por tus palabras, y creo que es esencial el tema de alejarse del enfoque recaudatorio y privilegiar, como ya se ha dicho, el bienestar de la población. Nos movemos a Chile con el subsecretario Moreno para preguntarle precisamente al país que fue el primer país latinoamericano en licitar espectro para 5G, ¿cómo considera que las tecnologías 5G podrán ayudar a mejorar las condiciones productivas de su país? Bueno, Mariliana, la verdad es que 5G llega en un momento muy preciso desde el punto de vista de la necesidad de consolidar nuestra reactivación económica. Durante el año pasado, y producto de la pandemia, tuvimos un decrecimiento de la economía de un 5.8%. Y si bien es cierto la proyección que tiene el Fondo Monetario Internacional para el crecimiento del PIB de este año 2021 alcanza al 11%, tenemos que ser capaces de hacernos cargo de la economía en un periodo de tiempo o básicamente cuando ya la pandemia se haya terminado, haya concluido. Y por eso es que nos parece que es sumamente relevante el considerar a esta tecnología de quinta generación como una tecnología transformacional. Efectivamente, 5G va a generar un efecto económico muy relevante, porque no solamente, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, va a generar en una primera etapa la creación de 68.000 nuevos puestos de trabajo, y en régimen debiera tener un efecto sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto de medio punto, del 0,5%. De aquí al 2035, nuestra proyección es que 5G va a ser capaz de crear 207.000 millones de dólares de mayor valor. Por lo tanto, creemos que es sumamente relevante que esta nueva tecnología esté al alcance y a la disposición de la gran cantidad de chilenos, independiente de si es una micro, pequeña o mediana empresa, o si se está utilizando dentro del proceso pedagógico. Sabemos que no solamente 5G significa una mayor velocidad y una mayor capacidad de transmisión o transferencia de datos, sino que va a generar un cambio muy relevante: el Internet de las Cosas, el Big Data, el Machine Learning y tantas otras tecnologías que nos van a permitir mejorar nuestra calidad de vida. Actualmente en Chile tenemos un profundo debate respecto a los efectos del cambio climático. Y justamente en el proceso de licitación de espectro para el despliegue de 5G, consideramos absolutamente básico y fundamental que sistemas de agua potable rural, que en Chile son muy relevantes, pudieran contar con esta tecnología. Las empresas en cuestión obviamente han aceptado ese desafío. Ya hay 2.170 sistemas de agua potable rural que van a estar conectados a esta tecnología y que al mismo tiempo va a posibilitar tener una mejor administración del recurso hídrico. A través de los sensores y de la información recabada, nos va a permitir tener mayor control y generar también las conclusiones necesarias para posteriores políticas públicas. Nuestro principal elemento como Subtel respecto al despliegue del 5G es señalarle a la ciudadanía que nosotros no tenemos todas las respuestas a los problemas y desafíos que hoy día enfrentamos.
que la tecnología va a ser de gran ayuda, pero que necesitamos que haya un trabajo colaborativo. Y es por eso que consideramos fundamental, dentro de esta mirada de reactivación económica para los tiempos que vienen, llegar con 5G a distintos campus universitarios. Le hemos denominado Campus 5G, no solamente para que los estudiantes puedan, ¿no es cierto?, disponer de esta tecnología, sino que son puntos de reunión entre las compañías de tecnología, entre los emprendedores y los startups, y también la academia. Y que a través de 18 campus 5G que ya llevamos inaugurados en nuestro país, algunos ya hemos hecho la ceremonia correspondiente, hay otras que vienen durante los próximos meses, vamos a ser capaces de generar mayor valor con esta tecnología. Son muchas las expectativas, son muchos los campos tecnológicos que efectivamente se van a ver positivamente beneficiados, pero queremos como sociedad hacernos cargo de los desafíos con esta estrategia que apunta hacia la academia, hacia el mundo del emprendimiento de las startups y hacia el mundo de las compañías de desarrollo de las telecomunicaciones y tecnológicos que hoy día tienen un lugar preponderante y principal en la cuarta revolución industrial. Siempre señalamos que Chile durante el siglo XIX llegó tarde a la revolución industrial, a la primera. Hoy día no nos podemos dar ese lujo. Tenemos que ser capaces de ser protagonistas dentro de Latinoamérica en la revolución que estamos enfrentando. Y 5G, sin lugar a duda, nos va a permitir ser protagonistas del presente y del futuro. Gracias. Y efectivamente nos señalan la capacidad transformadora de las nuevas tecnologías y cómo es necesario fortalecer la demanda a efectos de que se genere un círculo virtuoso de inversión, demanda, cambio y además bienestar. Pasamos a Esteban, precisamente, pues el aprovechamiento del espectro radioeléctrico significa, como ya habíamos dicho, inversión. Y desde el punto de vista de Millicom, ¿cuáles son los cambios necesarios en los marcos regulatorios para que fluya la inversión? María Elena, te agradezco la pregunta y es una pregunta que me motiva mucho responder. Me gustaría empezar con el estudio del doctor Raúl Katz, que establece que una vez que se logra una disminución del 10% del precio del acceso a los servicios de banda ancha, tiene un efecto que logra incrementar la penetración en un 0,9% en la población, que es alrededor del 1%. Si la penetración de la banda ancha se logra incrementar en un 10%, establece el estudio del Dr. Katz, el impacto en el país es de aproximadamente el 1,7% del Producto Bruto del país del que estemos hablando. Por eso es tan importante mirar nuestra industria, tanto la industria móvil en este caso, pero también la fija, como una autopista de crecimiento, una autopista digital de crecimiento para cada uno de nuestros países. Y especialmente para nuestra región, que hay un espacio enorme para crecer. Creemos que podemos cerrar esa brecha digital. Y yo quisiera hacer foco en el marco regulatorio de mediano y de largo plazo, con una mirada muy fuerte sobre el largo plazo, pero teniendo en el corto la capacidad de plantearnos, voy simplemente a hablar sobre 4 puntos, para corregir, si quieren, y poder modernizar algunas prácticas obsoletas. El primer punto que quiero mencionar es la estructura del mercado. En nuestra industria, la estructura es muy relevante a lo que se le puede ofrecer. Es incorrecto pensar que más competidores van a traer un precio menor al mercado. Por el contrario, en muchos casos hace que nadie pueda invertir y por ende esas autopistas no tienen la capacidad de llevar el servicio y los beneficios al consumidor. Lo segundo que muchas veces hemos hablado es la disminución impositiva sobre terminales y otras áreas del sector de las telecomunicaciones en general. Después, quiero hacer una mención especial al comisionado presidente, a Adolfo Cuevas, por la valentía de plantear el tema del espectro como lo ha planteado. Con Alfonso, a lo largo de la última década, he tenido la alegría de poder compartir con él, y muchas veces hemos
hemos entendido y tratado de llevar la importancia de la materia prima del espectro, ¿sí? Y a mí me hace muy feliz poder ver gente como usted, desde su lugar, pudiendo empujar la importancia de tener una distribución eficiente de ese espectro. Y eficiente desde el costo, pero también desde cómo, en manos de quién termina el espectro para ser usado y brindar el mayor beneficio a las comunidades. Finalmente, una política de estimulación de la inversión para definir el sector como foco de rentabilidad para los inversionistas. Si podemos hacer que nuestro sector, en una estructura correcta, con costos correctos, con impuestos, con un marco impositivo correcto, se convierta en un foco de rentabilidad, entonces los inversionistas, esos que están en otras geografías del mundo, van a llegar y nos van a ayudar a acelerar el despliegue. Ahora, muchas veces hemos hablado de esto, como les decía recién, creo que Francisco planteaba, y también lo hizo Alfonso, las alianzas público-privadas. Y quiero compartir con ustedes mi optimismo en lo que he visto en los últimos meses en la región. Desde los dos lugares, desde lo público y desde lo privado. En lo público, y les voy a traer algunos ejemplos para poder materializar lo que les estoy tratando de compartir. En el caso de Colombia, por ejemplo, hizo una distribución de espectro, pero también definió que, dado la urgencia que había, las instalaciones en telecomunicaciones quedaban aprobadas y 30 días después no se lograba una aprobación formal de gobierno, inmediatamente aprobadas, lo cual permitió desplegar las redes a una velocidad nunca antes vista, ¿sí? Y poder poner ese espectro en términos de servicios en las manos de los consumidores. Digo, Panamá, que tomó la decisión de darle espectro provisional a cada uno de los competidores que lo necesitara para asegurar una calidad de servicio. Los distintos países que priorizaron los permisos de circulación cuando había cierres totales o cierres parciales por regiones, y que pusieron a la industria, a las telecomunicaciones, le dieron permisos para poder circular. Honduras, que por ejemplo fue uno de los primeros en permitirnos acceder a la vacunación de nuestros empleados, los que estaban en las calles, el empleado del frontline, el empleado, el técnico que entra a la casa del consumidor, priorizó poder vacunar a esta gente, y así que el servicio tuviera un impacto y que pudiera seguir corriendo y que pudiéramos ir instalando no solo a los pequeños hogares, sino también a las pymes para que puedan lograr una reactivación. Y del lado de lo privado, del lado de la industria, en nuestro caso, y yo sé que en esto, Alfonso, ustedes también hicieron un esfuerzo enorme, pero voy a mencionar a Tigo, donde se dieron minutos gratis, donde se pusieron datos gratis en manos de los niños y de los jóvenes que tenían que acceder a la educación para que sigan funcionando. También se puso un acceso a programas especiales para darle soporte a los maestros y que sigan estando conectados. De hecho, el programa se llama Maestros Conectados. Y hemos hecho muchas cosas desde el sector privado, empezando por asegurar la estabilidad del sistema, que con una sobrecarga brutal, nunca pensada, todas las inversiones que se fueron haciendo a través de los años dieron un fruto que permitió que un momento tan crítico haya salido adelante. Y lo traigo justamente como esto, como una muestra de que se puede trabajar rápido, eficientemente, bien, y que eso es un producto indispensable para el desarrollo de nuestros países. Así que con orgullo les digo, veo luz al final de ese túnel. Hay mucho por hacer, no lo quiero minimizar, creo que hay mucho por hacer, pero también soy muy optimista de que el futuro para nuestra región va a ser cada vez mejor si logramos aterrizar las cosas tan importantes que he escuchado de mis pares en este país. Muchas gracias, Esteban. Y sin abandonar el tema de espectro radioeléctrico, yo quisiera darle la palabra a Alfonso Gómez sobre la visibilidad que hay sobre ya procesos de renovación de espectro en ciertos países y cuál es la visión de Telefónica en estos procesos que señalábamos. Pues muchas gracias de nuevo por la pregunta. Yo creo que es muy importante entender estos procesos de renovación
que determinan las condiciones, de nuevo, de largo plazo de nuestra industria, determinan la capacidad y la posibilidad de invertir y de utilizar el mejor recurso que hay para cerrar la brecha digital, que es la inversión de los operadores, porque también creo que eso lo podemos mencionar con mucho orgullo. De nuevo, este ecosistema entre operadores y reguladores. La mejor forma de cerrar la brecha digital es invirtiendo, llevando esta tecnología de la información y las comunicaciones a más rincones de nuestros países. Por eso es fundamental. Y también destaco las palabras de Esteban respecto de lo que hizo el IFETEL en México, y es decir abiertamente, el espectro está muy caro, este espectro puede no trasladar los beneficios en cuanto a bienestar a la población y es necesario hacer una reflexión. El proceso de Colombia en este momento es muy importante. Es necesario que esa renovación se plantee en unos términos más competitivos. Tenemos unas primeras señales que nos preocupan porque estamos viendo precios 3 veces por encima de lo que fueron las renovaciones de 1900 en el año 2019, de las señales que tuvimos en el 2019. Y obviamente nos preocupa esto porque de antemano es muy importante ejercer esa política, insisto, que debe ser de Estado, mucho más allá de política de gobierno, para activar pues el mejor escenario de reactivación. Pero también, como decía Esteban, me uno, hay reguladores que están viendo cómo esto es un bien que puede generar muchísimo desarrollo. Me gusta la expresión que menciona Esteban, que son autopistas de crecimiento. Esta es la forma de llevar el crecimiento. Y es muy importante enfatizar que estos procesos todavía tienen unas oportunidades de generar ese bienestar que estamos buscando y que estamos trabajando de la mano con los reguladores para que así sea. Muchísimas gracias. Efectivamente, la necesidad de que el espectro pase a ser un instrumento esencial de cierre de brecha. Y ahí pasaríamos a Esteban, ¿y cómo hacemos que esta voluntad de inversión que se ha hecho referencia desde Millicom pueda acometer el reto de cerrar la brecha digital existente? Bueno, en este sentido yo creo que hemos hablado bastante en el panel con respecto a cómo hacer un approach. Creo que la palabra clave, si tuviera que destacar una en este momento, es la comunicación. Tener una comunicación abierta, sincera, oportuna, con miradas en el beneficio genuino a cada una de las comunidades, y que eso nos va a llevar en ese diálogo, tanto entre industria, junto con los reguladores, con los distintos gobiernos, nos va a llevar a aterrizar la problemática. No es tan complejo desde el punto de vista de qué es lo que hay que hacer. Digo, la visión yo creo que es compartida. El uso del espectro, ponerlo de manera accesible, tener precios accesibles, generar redes de calidad, brindarle a nuestra región, a nuestros conciudadanos, lo mejor en términos de tecnología, para que puedan competir en un mundo cada vez más globalizado. Es simplemente, de la manera que lo veo, es ejecutar lo que podemos hablar. Y en esa ejecución es que hay muchos desafíos, hay muchos funcionarios, como hoy destacaba, que tienen la valentía de seguir adelante, pero también hay muchas necesidades. Y esa es la contracara que nos ha estado parando durante estos años. Nuestros gobiernos tienen necesidades, y a veces el corto plazo atenta contra la mirada de largo plazo. En una relación constructiva con los competidores, en una relación constructiva con los gobiernos, vamos a poder tener ese diálogo que destacaba yo al inicio, que también creo que todos hacemos referencia, y que nos va a llevar a un mejor lugar. Muchas gracias. Definitivamente el cierre de la brecha digital es uno de los elementos fundamentales y es una obligación por parte de todo el ecosistema para seguir adelante. Y en la inauguración yo señalé que en simultáneo al cierre de la brecha debemos transitar hacia un uso más productivo y sofisticado de los servicios digitales que permita a nuestros países acortar la distancia con respecto a los más aventajados. Entonces, se nos está agotando el tiempo, 1 minuto cada uno. Rogaría iniciar a Natalia sobre esa reflexión final de cómo se visualiza el futuro digital en Brasil. 1 minuto.
En Brasil, el futuro digital, María Elena, yo creo estamos en la perspectiva de nuevas soluciones, nuevos actores para este mercado, que nosotros no sabemos cómo cómo va a funcionar y cómo llegarán todas las aplicaciones 5G. Es un momento de expectación, de cambio, es un escenario en donde nosotros como formuladores de políticas tenemos un espacio para innovar también. Y creo que también será un momento de revertir y pensar en otras modalidades de acceso y de inclusión digital, capacitación, accesos a servicios públicos digitales, y la expansión hacia la educación que nosotros ya estamos desde temprano promoviendo nuevas capacidades para el mercado de trabajo. Era eso. Muchas gracias. Secretario Moreno, sobre esa reflexión final desde la política pública para un Chile digital. Bueno, como gobierno de Chile estamos comprometidos con la transformación digital y sabemos que no hay transformación digital posible si no es a través de conectividad. Y es a este respecto que estamos venciendo las brechas digitales en nuestro país que nos permitan finalmente generar un despliegue muy potente y poderoso a través de diversas tecnologías a fin de alcanzar la total inclusión digital. Estamos pensando en los jóvenes y en los niños, cuando dotamos a el 100% de los establecimientos educacionales con Internet de alta velocidad. Estamos pensando en 202 de las 345 comunas que no tienen proveedor de fibra óptica, que gracias al despliegue de fibra óptica nacional van a contar con uno de ellos. Estamos pensando también en nuestra conectividad internacional, tanto a nivel país como a nivel de continente. Y es por eso que estamos desplegando el cable submarino Humboldt, que va a unir la bahía de Valparaíso en Chile con la bahía de Sydney en Australia. 14.500 kilómetros que van a permitir generar conectividad y desarrollo de muchos sectores productivos. Estamos comprometidos con el despliegue de la quinta generación de tecnología en telefonía móvil. Durante los primeros meses del próximo año, esperamos que los usuarios en nuestro país tengan la posibilidad de contratar un plan de 5G que les permita conectarse con el mundo de una manera insospechada. Son muchos los desafíos que tenemos como gobierno y especialmente como Subsecretaría de Telecomunicaciones. Estamos avanzando y tenemos, como decía, un compromiso con la transformación digital. Gracias, subsecretario. Unas breves palabras solicitamos al señor Gómez sobre el cierre de este panel y también el cierre de la brecha digital, que como sabemos ha sido una brecha persistente. Vale, yo creo que hemos puesto los elementos francamente con transparencia. Creo que Esteban señalaba y es necesario muchísima comunicación entre las autoridades, los operadores. Yo creo que tenemos que poner en la mesa los retos que tenemos como industria, y la industria nos incluye a todos, al regulador, a los operadores, a los clientes, a las asociaciones. Esto será muy importante. Y quiero señalar 3 elementos que me parecen claves. Lo primero es sostenibilidad. Necesitamos modelos que sean sostenibles en el largo plazo. No hay nada más costoso para el cierre de la brecha digital que tengamos modelos que no sean sostenibles. Y lo segundo, lo mencionaba Natalia, innovación. Tendremos que buscar modelos innovadores para el cierre de esta brecha digital, y esto supondrán, y es el tercer elemento que quiero mencionar, colaboración. Colaboración entre los operadores, colaboración con otras industrias, colaboración con el regulador. Creo que eso será clave para el cierre de la brecha digital. Muchas gracias. Muchas gracias. Esteban, te paso la palabra para tus palabras de cierre. Siempre es difícil llegar atrás de Alfonso en esto, porque tenemos la misma mirada y entonces compartimos, y no me queda más que suscribir lo que acaba de decir. Si puedo aportar mi último granito de arena a esta conversación,
quisiera destacar la palabra innovación para cerrar la brecha digital. Innovar con los productos, innovar con los servicios. En este sentido, desde Tigo, creemos que el próximo paso grande que puede dar nuestra industria para ayudar a cerrar la brecha digital, ayudar a cerrar la brecha digital en los lugares más necesitados, en este 34% que yo hacía referencia en la charla, es a través de los servicios financieros móviles. ¿Cómo hacemos para incluir a quienes hoy no tienen acceso al sistema financiero? Nosotros estamos trabajando muy fuerte con un producto que se llama Tigo Money, que hemos desarrollado hace muchísimos años ya en Paraguay, que tiene una presencia fuerte en Paraguay, que también la tiene en otras geografías nuestras donde hemos operado, y que estamos en el firme compromiso de ayudar a cerrar esa brecha a través de la innovación y hacer el despliegue en los distintos países. Así que ahí soy también optimista de que nuestra industria puede seguir creciendo y se va a seguir desarrollando. Y para cerrar, nos vamos al comisionado presidente, quien ha sido también anfitrión de este evento, y quisiéramos preguntarle qué lecciones aprendimos en esta edición del CLTD sobre el panorama futuro de la transformación digital. La pregunta y sus palabras de cierre. Muchas gracias, comisionado presidente. Muchas gracias. Muy amable, Marilena. Decirte que la primera riqueza que yo observo tiene que ver con lo nutrido que fue el pensamiento en las mesas. Cómo hablamos de temas tan diversos, desde ópticas distintas, ciertamente, desde intereses particulares, pero finalmente intereses convergentes. Convergentes en una visión compartida de un futuro de progreso para nuestras naciones. Y al hablar así, quiero decir que estamos hablando del bienestar de los individuos, aquellos que son nuestros usuarios, nuestros consumidores, finalmente la patria a la que todos pertenecemos. Yo quiero reconocer en este punto la labor muy relevante que han tenido los organizadores al concitar nuevamente este tipo de reflexiones conjuntas a ti, Marilena, de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, la CIET, al Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OIT, que generosamente permitieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones de México apoyar en la realización de este muy exitoso Congreso Latinoamericano de Transformación Digital 2021. Porque sé que el tiempo es corto, quiero transmitir simplemente mi mayor reconocimiento a las empresas participantes, a los consultores, especialistas que también nos apoyaron en este Congreso, a los reguladores que asistieron. Y veo felizmente la riqueza de pensamiento y la riqueza de acciones que están contribuyendo a lograr nuestros objetivos de desarrollo y de bienestar para nuestros países. Estos esfuerzos conjuntos, esta regulación colaborativa que permea y se impone como la manera de hacer las cosas, y donde si bien la política pública tiene una labor fundamental y relevante, es apenas crear una precondición para que fluya con certeza la inversión y con la inversión las posibilidades de desarrollo futuro. Hemos visto y aprendido que tenemos problemas comunes, que los vemos no tanto como problemas, sino como retos, porque hemos aprendido en la historia muy reciente y en la historia de largo plazo de nuestras naciones, que el esfuerzo es continuo y que no cesará. La pandemia, la trágica pandemia que nos deja tristeza, nos deja lecciones, pero también un espíritu de superación. Como se ha reflexionado, hemos podido contender con ellas y, de hecho, de manera también positiva, las telecomunicaciones se trasladaron al centro, no solamente porque eran relevantes en la contingencia, sino también al centro del pensamiento político y de la acción, porque se vuelven clave no solamente para la recuperación, hemos hablado suficientemente de ello, sino para las vías de desarrollo futuro. Y en ese sentido, tenemos las capacidades, compartimos la visión y juntos nos complementamos para hacer realidad un futuro para América Latina, para Iberoamérica, un futuro de desarrollo digital, de bienestar. Muchas gracias.
Gracias a usted, comisionado presidente, y muchas gracias a todos los panelistas por hacer espacio en sus agendas para compartir con la audiencia del CLTD sus perspectivas. Broche de oro para concluir nuestro congreso, el CLTD 2021, sobre el cual hacemos un balance muy positivo de su espacio, el contenido, los retos superados. Valoramos enormemente el gran nivel de los panelistas y expositores de un ecosistema ampliado que han atendido nuestra invitación y, por supuesto, a nuestra audiencia, a quienes agradecemos profundamente su compañía y el seguimiento del evento en forma sincrónica y asincrónica, porque la digitalización lo permite. Tengan la certeza de que mantendremos abiertos los canales de colaboración y comunicación para seguir promoviendo el diálogo público-privado en la región, por medio de diversos espacios que permitan impulsar una agenda digital sólida en los diferentes países para beneficio de su población. Somos optimistas en que lograremos como ecosistema generar las soluciones y superar los desafíos que prevalecen para que los y las latinoamericanas recuperemos la senda de crecimiento y logremos generar bienestar desde lo digital. Es hora de actuar. Muchas gracias. Un abrazo.